También nosotros tenemos que identificar los productos que requieren monitoreo para ello. Entonces, desde que nosotros tenemos el diseño, la planificación, ejecución del proyecto, como cualquier ciclo de vida del proyecto, ya hay una carga que existe en la implementación del proyecto. Cuando arrancamos el proyecto, por ejemplo, la carga arranca menor, o sea, de menor medida, y comienza a hacer crecimiento. Por ejemplo, un producto muy importante en la parte de diseño es tener los indicadores claves o los indicadores del proyecto. ¿Cómo vas a medir? A veces algunos indicadores vienen alineados de acuerdo al sponsor o de acuerdo al donante que se tiene, ¿ya? Y hay que consensuar y negociar si esos indicadores son viables, si esos indicadores son medibles, son accesibles y todo ello. Entonces ahí es la mirada del área de monitoreo para aterrizar ello, porque con esa carga que tiene, se va a tener que implementar y hacer el seguimiento de ese proyecto de acuerdo a ello. Y acá se tiene que cerrar y todo ese tema de monitoreo. Por otro lado, en la planificación ya tienes que ahí saber cuál es el modelo de análisis que quieres tu proyecto. Por ejemplo, si yo quiero solamente es un proyecto de entrega o de respuesta simplemente, o un proyecto puntual, entonces ya saber que solamente necesito que entregue actividades, productos de esas actividades, ciertos entregables. O si es un proyecto en el cual tiene todo un modelo de intervención, tiene que haber un modelo de análisis donde nosotros podemos tener, por ejemplo, en las organizaciones tiene proyectos de diferentes temáticas, por ejemplo, una puede ser educación, salud, infraestructura, saneamiento, X. Pero como organización podemos nosotros hacer una relación entre toda la intervención para ver cuál es el modelo de aprendizaje que estoy generando. Monitoreo tiene que darte los insumos para que cuando venga la evaluación genere esa sistematización y características de aprendizaje que ha encontrado en toda la implementación del proyecto. Y para ello necesitamos tener acá otro entregable en esta etapa, son las herramientas. Entonces, en la etapa de planificación de herramientas. Y esta herramienta tiene que estar cerradas en el sentido de que debe estar validada en esta etapa de la planificación. Cuando pasamos la herramienta a ya la implementación, por ejemplo, llevamos una herramienta de recojo de datos o recojo de información de la misma actividad y ya estamos operativizando y hacemos ajustes, sí hay temas de ajuste, pero los ajustes tienen que ser mínimos. Por eso es importante que muchas de estas herramientas nosotros se tenga una validación, primero de expertos de la temática, que en este caso pueden ser los especialistas o asistentes técnicos, y otra validación puede ser, en este caso, de campo. Hay que ver si en campo, la prueba en campos funciona y recoge la información que requiere para ese tema del proyecto. Y ya en la ejecución tienes otros entregables que tú puedas tener. Por ejemplo, acá un entregable puedes tener tu proceso de gestión de datos. Acá tienes que considerar, por ejemplo, cuál es la tecnología que tienes disponible para usar, cómo va a ser tu proceso de actualización de información, cómo va a ser el proceso de reportes que tienes que entregar. Entonces, todo el tema de gestión de datos lo ves en este es entregable. Acá en la ejecución también tienes que plantear tus estándares de calidad. Porque una cosa es que me digas, necesito capacitar a 10 docentes en tema de lógico, lógico matemático, ya, normal. Yo llamo a los 10 docentes acá y le enseño y todo ello, pero yo no sé si va a cumplir ya con el desempeño que está buscando el proyecto. ¿Por qué? Porque ese docente puede estar acá en un taller y yo no sé si aprendió o no aprendió, al final puede haber hecho la prueba de entrada y normal, pero yo no sé más de eso. Entonces, o yo no sé si he convocado a los docentes. Por ejemplo, yo quiero que los 10 docentes sean de secundaria y me ha vendido docente de primaria, me ha vendido un padre de familia, me ha vendido un docente de universidad, pero ese no es mi público objetivo. Entonces, y así, hay diferentes ítems que el monitoreo debe identificar cuáles son los estándares de calidad que debe tener ese grupo de actividad o esa capacitación o ese rubro que está trabajando. También un tema de rendición de cuentas que el monitoreo debe estar presente en todo el tiempo. Y hay un tema de rendición de cuentas para los diferentes stakeholders. En este caso, los stakeholders o los interesados son tantos externos, en este caso puede ser desde el donante, o el otro externo puede ser el beneficiario o los participantes del propio proyecto. A ellos hay que rendir. Y los otros stakeholders son los internos, que son dentro de la misma organización, institución donde estamos. Pero esa rendición de cuentas tiene que ser clara. Desde un inicio, ¿sabes qué? Este es el proyecto, estas son las acciones, estas son las actividades que hay que hacer y hay que decirle cómo estamos alcanzando. Por eso es muy importante que cuando nosotros iniciamos el proyecto siempre hay una etapa de entrada.
No es que yo llego al proyecto con una institución X o asocia y no entremos en la zona. Siempre hay un tema de entrada con los personas legítimas o legitimadas por la comunidad, por la zona, por el territorio que vamos a trabajar este proyecto para que nos dé ese valor. Y después son los reportes de monitoreo que se entrega, la periodicidad que se entrega, cómo vamos a presentar el proyecto, simplemente es una tabla, es un informe narrativo, qué características de tener, acá es lo que entregable. Y al final de toda la etapa de cierre, las lecciones aprendidas. ¿Por qué? Porque en todas las etapas siempre nosotros tenemos que generar datos, información para ver cómo está presentando. Y en cada una de las etapas hay que presentar esa información. ¿Por qué? Para que de ahí se tome decisiones y saber y hacer los ajustes pertinentes y de manera oportuna.